Listo. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, en nombre de Latin DAT y CONADES Internacional del Perú, les damos la bienvenida a nuestro expositor Alberto Acosta, que hoy expondrá sobre capitalismo tecnofeudal en el conflicto geopolítico actual. También le damos la bienvenida a los participantes, agradecemos su presencia y antes de dar a conocer sus currículums, sus biografías, quería darles una pequeña introducción de por qué es importante que estemos disertando sobre este tema, el capitalismo tecnofeudal en el conflicto geopolítico actual. Y entonces yo quería decir antes quién es el fundador, digamos, el mayor expositor de esta corriente, que es Yanis Varoufakis, ¿no? Se trata de un economista griego, un académico y un político que escribió en 2023 el libro Tecnofeudalismo, el sigiloso suceso del capitalismo. Entonces, este economista manejó la crisis de la deuda externa en 2015, la deuda de Grecia, y fue, no sé si ustedes lo recuerdan, un hecho muy cruento. Hubo muchas protestas, y entonces él renunció por presión de la Troika, que era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Bueno, entonces en su libro, según este libro que les acabo de mencionar, nos encontramos, el mundo se encuentra en este momento en el fin de la libre competencia. Ya no vivimos en un mercado abierto. Si uno quiere vender un producto, hay que pasar por el feudo de Amazon. Si se quiere visibilidad, hay que pasar por el ojo de Google o de Meta. Estas plataformas no compiten con nosotros. Ellas nos cobran un peaje, el feudalismo, ¿no? Renta por existir en su espacio digital. Estas empresas tienen dos características importantes. Tienen un poder por encima de los estados. Los señores de la nube tienen más poder que muchos gobiernos. Sus algoritmos deciden qué es verdad, qué es tendencia y cómo se distribuye la riqueza. Y operando fuera de las leyes laborales y fiscales tradicionales. El otro punto es que realizan una extracción del valor sin salarios. Por primera vez en la historia, una parte inmensa de la riqueza global se genera mediante el trabajo no remunerado de miles de millones de personas. Nosotros, que cada vez que abrimos un aplicativo, estamos labrando la tierra digital de un tercero de forma gratuita. Entonces, el concepto de tecnofeudalismo es clave para entender la actual guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y China, pues es el motor de la transición o la lucha por el poder hegemónico que vivimos actualmente. Entonces, actualmente existe una bipolaridad de la nube que es manejada solo por dos potencias, que es Estados Unidos con sus Big Tech y China con las suyas, también Baidu, Alibaba, Tencent. Europa no tiene una nube propia y ni decir de América Latina, ¿no? Por otro lado, hay una desconexión del dólar, ¿no? El control de los sistemas de pagos digitales. WeChat Pay, que lo maneja China, eh, y entonces, y no solo eso, sino está el sistema SWIFT, este de transferencias de pagos transfronterizas cuando uno usa una tarjeta de crédito. China tiene un sistema de pagos que es mucho más moderno y mucho menos más costoso. Entonces, estas son las circunstancias en las que hay una presión sobre la región, en esa pugna que hay sobre la tecnología. eh, Estados Unidos está presionando a nuestra región
por la fibra óptica, el cable submarino que iba a trazar Chile desde Valparaíso hasta Hong Kong, y ha tenido que desdecirse, renunciar a ese proyecto por presión de Estados Unidos, con la amenaza de que le iban a quitar ese privilegio de que los chilenos no necesitan visa para entrar a Estados Unidos. En Panamá han desautorizado a dos puertos de propiedad china que operaban sobre el canal de Panamá. En Costa Rica, las empresas chinas están prohibidas de participar en licitaciones de tecnología 5G. Y aquí en el Perú tenemos Chancay, que es una presión fuerte también. Entonces, con este preámbulo, quiero de hacer la presentación de nuestro expositor el día de hoy, que es Alberto Acosta. Entonces él se denomina, su principal atributo es abuelo, ecuatoriano, economista, compañero de lucha eh, de los movimientos sociales, profesor universitario dentro y fuera del Ecuador, ministro de Energía y Minas en 2007, presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008, candidato a la presidencia de la República por la Unidad Plurinacional de la Izquierda 2012-2013, juez del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza y autor de varios libros. Y nuestro moderador en esta oportunidad será Jonathan Baez. Jonathan es economista, tiene maestría en sociología en Flaxo, es investigador en la Escuela Politécnica Nacional, profesor del curso de formación continua, eh, cómo estudiar las desigualdades, enfoques económicos, políticos y sociológicos en Flaxo. Su última publicación es Trust Searching to the Hidden Treasure in Ecuador at a Political Economy of Elites for Latin America, Routledge, Reino Unido. Bueno, entonces a continuación, Jonathan, te cedo la palabra para que hagas uso de ella. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, querida Ariela. Para mí es un honor recibir la palabra de ti. Y pues bueno, quisiera agradecer a todas las personas que están reunidas el día de hoy. Ya son casi 30 personas que están participando. Les pido por favor que en el chat puedan ubicar sus nombres y el país también sería chévere porque como saben, estamos pues en el espacio que está forjando la Tindad en conjunto con la cooperación. Y pues esto es fundamental porque estos espacios que se tienen de discusión, de difusión, son fundamentales para tratar de generar un sur a lo que está pasando, como ya muy bien Ariel en este momento nos ayudó con este preámbulo muy interesante. En ese sentido, pues les quiero explicar un poco cómo será la programación del día de hoy. Vamos a tener un primer momento en el que nuestro querido Alberto nos va a ayudar con una charla de 30 a 35 minutos. Después de esto vamos a dar un espacio para que ustedes puedan pues manifestar sus preguntas, sus puntos de vista, profundizar en algún tema, disentir si es el caso, como un espacio plural es este. Y después pasaremos a un segundo momento en el que Alberto nos va a contar una suerte de tesis muy interesantes que se ha planteado para tratar de comprender la dinámica de lo que está ocurriendo y lo que puede pasar. Entre ellas, pues básicamente son cuáles son las nuevas modalidades del imperialismo de Estados Unidos, cuáles son pues sus patios traseros, entre ellos el hemisferio occidental, qué pasa con MAGA desde esta apuesta más política, tratando de reconfigurar la hegemonía de Estados Unidos desde dentro y para afuera también de la región, pensar cómo entender este clivaje Estados Unidos-China como una dicotomía o como una competencia interimperial o tal vez una transición más de corte hegemónico, ¿no? Y también pues pensar América Latina en este sentido como una suerte de espacio periférico, estratégico, constituido no solo por Estados Unidos, sino por otras regiones en ocasiones. En ese sentido, pues nada más decirles que nuevamente este espacio se encuentra configurado por personas que se están esforzando en que siga existiendo. Yo no tengo más que agradecer que estos espacios se sigan construyendo, se sigan configurando y sigan pues dando la oportunidad de que profundicemos en estos temas
para tratar de dar sentido no solo a nosotros mismos, sino también que esto lo compartamos en nuestros espacios intelectuales, académicos, de trabajo cotidianos, con alumnos en el caso de la academia, que va a ser un elemento fundamental. No que les quiero dejar con Alberto sin antes mencionar algo, ¿no? Ariela nos hacía una remembranza de cómo esta es una noción muy importante planteada por Varoufakis y más de uno debe pensar ustedes que quizás nuestro querido Alberto es el Varoufakis de América Latina. Yo viraría la situación. Quiero pensar que Varoufakis es el Alberto de la región europea. Así que adelante, mi querido Alberto. En primer lugar, muy buenas noches y muchas gracias por esa generosa presentación. Tengo dos motivos para expresar mi satisfacción en esta noche. Hacer esta presentación convocada sobre todo por Latindad es para mí un gran honor, una enorme satisfacción. Y hacerla me ha obligado a mí a tratar de poner en orden algunas ideas y reflexiones que las he venido trabajando desde hace un par de décadas. Desde hace un par de décadas he escrito y he reflexionado sobre lo que parece ser, entre comillas, una edad media de alta tecnología. Y el punto de partida de mi presentación es evidente, no puede ser de otra manera. Vivimos momentos en extremo convulsos. Lo que parecía estable ya no lo es, y a lo mejor no lo fue, sino que estaba todo cubierto por una suerte de normalidad forjada, incluso por el trabajo de los grandes medios de comunicación que nos hacían creer que la única alternativa era convencernos de que teníamos que vivir dentro de un sistema inamovible. Y así el derecho internacional está siendo pisoteado públicamente. Instituciones como las Naciones Unidas, que no tenían mayor peso anterior, ahora mucho menos. El comercio internacional que se presentaba como libre y como la opción que debería normar a nuestras economías, está siendo también triturado. La ilusión del comercio libre desaparece día a día. Esta idea de la economía sin competencia, acabaría de mencionar el sistema SWIFT, los dineros digitales, el Bitcoin, todo lo que significa la financiarización de la economía, nos están configurando escenarios diferentes. Una pregunta que la planteo y la respondo enseguida es, no desaparece el capitalismo. Ahí difiero yo de algunas lecturas que hace Yanis Varoufakis que me parecen fundamentales. Lo real y cierto es que las certezas que teníamos, dije que no necesariamente eran sólidas, se esfuman, aumentan las incertidumbres y lo interesante, en paralelo, crecen los negacionismos. Sobre eso hablaré más adelante. El hecho real y cierto es que los acontecimientos se atropellan día a día. Sobre todo desde el 3 de enero de este año a la fecha, no ha habido un día en el que no tengamos alguna noticia que nos sacude, que nos conmueve. Quizás hasta comenzamos a acostumbrarnos a este ritmo tan frenético. En ese escenario, entonces, es importante recuperar la palabra, el mensaje, la recomendación que nos hizo José Martí allá por 1891, cuando analizaba la cumbre monetaria internacional propuesta por los Estados Unidos para una unificación de toda América. Y él decía, a lo que se ha de estar no es a la forma de las cosas, sino a su espíritu. Lo real es lo que importa, no lo aparente. Entonces voy a intentar hacer una propuesta de aproximación sintética para rescatar algunos elementos referenciales. No pretendo proponer conclusiones definitivas, no pretendo tener la verdad revelada, no tengo respuestas a todos los problemas, pero sí empezaría anotando algo que me parece a mí importante. No solo vivimos momentos de una creciente convulsión, sino momentos de locura indiscutible. No sé si ustedes siguieron las noticias que están circulando en estos días, particularmente desde ayer, que nos dan cuenta de la banalidad del mal en estado puro. El presidente Donald Trump, en medio de esta guerra contra Irán, también podemos hablar del tema, dijo algo que realmente debería llamarnos a la reflexión. Y él dijo textual, ¿por qué no capturamos el barco? Se refería a ese barco iraní que regresaba de una visita diplomática a la India. ¿Por qué no capturamos el barco? Podríamos usarlo. Me dijeron que no, que era más divertido hundirlo.
Trump se burló públicamente de las más de 140 víctimas del buque iraní. Y lo grave, o lo perverso, o lo más angustioso es que decenas de periodistas se rieron de la gracia del presidente norteamericano. Ahora le acabamos de escuchar a este presidente decir, noticia de esta mañana, que ahora sí, ya no le interesa el premio Nobel, algo que buscó en las últimas semanas. En ese escenario yo creo que podemos decir que vivimos la sociedad de la impudicia. La impudicia, que es una de las características del capitalismo, e invito a leer un texto al respecto de Fernando Buenabad Domínguez, La sociedad de la impudicia. Y aquí lo que creo que es claro y fundamental es reconocer que no se trata de locuras individuales, no es que Trump es loco, esquizofrénico, a lo mejor lo es, pero eso no es lo de fondo. El sistema mismo es una locura. Una vez más estamos viendo que se bombardea a un país, en este caso a Irán, en nombre de la democracia. Se le bombardea en nombre de la libertad. Se le bombardea inclusive en nombre de la paz. Y vemos que esta operación Furia épica, según informaciones de la prensa, de las redes sociales, informaciones difundidas por el propio Pentágono, en la primera semana de guerra habría costado más de 11.300 millones de dólares. Yo creo que entonces es indispensable hacer un esfuerzo para conocer el complejo entramado actual, porque solo así podemos potenciar respuestas que vayan al fondo de los problemas y que nos ayuden a movilizar acciones que nos acerquen a la cristalización de esas propuestas que deben tener horizontes de vida digna para todos los seres humanos y todos los seres no humanos. Pero antes de eso, creo yo que requerimos identificar algunas líneas gruesas de los cambios en marcha. Sobre este tema, a más de los esfuerzos que he realizado en los últimos años, vengo trabajando con un economista mexicano, joven que trabaja, es profesor en una universidad ecuatoriana, Pascual García Macías, y nos hemos propuesto hacer una suerte o construir o diseñar una suerte de estantería con sus respectivos pero siempre interconectados cajones en donde podamos colocar algunos puntos clave, es decir, algunas historias que contar, algunas reflexiones que desplegar y hacer. Hablamos de una suerte de mueble modular. Así como en la carpintería es un arte de hacer que la madera viva. De nuevo, con estas reflexiones pretendemos que con algo de historia, algo de análisis de coyuntura y algo de proyecciones podamos comprender mejor el presente para proyectar otros futuros que sean de vida digna, como lo acabo de decir. Proponemos entonces hacer un análisis sobre la disputa geopolítica en la que se recrean nuevas subordinaciones, todo en medio de una transición de una hegemonía unipolar estadounidense que se está desbaratando hacia la configuración de un escenario de creciente competencia interimperial, sobre todo con China, no únicamente. Y entonces creo que es muy importante hacer esta lectura en la cual también habría que en algún momento reflexionar sobre temas específicos. ¿Qué significa el imperialismo o los imperialismos? ¿Qué representa la hegemonía? ¿Cuál es el papel que cumplen las teorías de la dependencia, que cobran nueva fuerza? Habrá que analizarlas en un contexto más amplio y más profundo, pero tienen un enorme valor. Tendríamos que discutir sobre el sistema mundo, el papel del Estado, y todo esto nos va a permitir entonces entender lo que significa una suerte de capitalismo tecnofeudal. No es que hemos superado el capitalismo, sino que el capitalismo aparentemente está entrando en una nueva fase de un tecnofeudalismo. Y entonces ahí vamos a analizar algunos puntos específicos como las distintas modalidades contemporáneas del imperialismo estadounidense, cuál es la propuesta de MAGA, Make America Great Again, para reconfigurar la hegemonía estadounidense desde adentro y hacia afuera y desde afuera, la disputa China-Estados Unidos, el papel que cumple América Latina, pero yo creo que antes de entrar a ese detalle voy a centrar mi atención en lo que está pasando a nivel del capitalismo en general. Y ahí recojo la recomendación de ese brillante pensador peruano, latinoamericano decía por su trascendencia, José Carlos Mariátegui. Él decía,
Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional. Pensaba en el Perú, yo digo la realidad nacional, pensado en toda nuestra América, pero tenemos también el deber de no ignorar la realidad mundial. Entonces, antes de entrar a los temas específicos que acabo de mencionar, de esbozarlos rápidamente, creo que debemos asumir qué pasa en el mundo actual. El capitalismo sigue siendo el capitalismo. En su búsqueda incesante de ganancias, provoca crisis, múltiples crisis. No es la primera vez. Una y otra vez el capitalismo ha generado y ha vivido en épocas de crisis sociales. En la actualidad tenemos crisis sanitarias globales, crisis económicas, ahora tenemos crisis climáticas y ecológicas y cada vez más una creciente alienación mental de la gente. Todo eso genera, como siempre, inestabilidad, genera desigualdad y siempre genera una mayor concentración de la riqueza. Eso no es nada nuevo. El filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, que vivió mucho tiempo en México, ya lo dijo hace muchas décadas. El modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida. Ese proceso se ha llevado a tal extremo que la reproducción del capital, el capitalismo entonces, solo puede darse en la medida en que se destruye igual a los seres humanos que a la naturaleza. Y ahora vemos en estos mismos momentos ecocidios en distintas partes del planeta y genocidios como expresión máxima. Vemos lo que sucede en Gaza, que es una suerte de campos de concentración comparables a los nazis en el siglo XXI. Y entonces la pregunta aquí que se hace Nancy Fraser, en un libro maravilloso que invito a leer, Capitalismo Caníbal, ¿qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta y hasta pone en riesgo su propia existencia? La pregunta que me hago yo, ¿no es esto una verdadera locura? Por supuesto que sí. El capitalismo es dinámico, es vital, pero a la vez que construye, destruye a un ritmo incesante que se acelera con las actuales tecnologías. Y así vemos, esto es una fórmula para la discusión, no es indiscutible y a lo mejor faltan aquí muchos otros factores que a mayor masa tecnológica hay una mayor velocidad en su distribución, se acelera la distribución de esas tecnologías, eso produce una mayor concentración tecnológica y de poder, y eso genera una mayor capacidad de manipulación desde las tecnologías sobre las sociedades humanas, con graves afectaciones en la misma naturaleza. Y esa locura entonces tiene varias manifestaciones. Una, la locura de la ración económica. A cuenta de la acumulación incesante, estamos atropellando todo lo que existe, garantizando siempre beneficios a unos pocos. Se caracteriza entonces esta suerte de racionalidad técnica y económica por el crecimiento económico permanente en la acumulación permanente. Eso provoca en paralelo la locura de la destrucción ecológica para generar riqueza ilimitada que beneficia a unos pocos. Esa es una característica del sistema capitalista. Este sistema está expoliando recursos finitos, superando límites planetarios esenciales. Y eso tiene una contracara en lo social, la locura de la desigualdad y de la explotación. Bien, mencionaba aquí Ariela el hecho de que hay millones de personas que ya no tienen una relación de dependencia directa con el capital, con las empresas, pero están siendo explotadas y ellos mismos generan las condiciones para acelerar los ritmos de explotación. Y entonces esto va generando una redefinición del papel del Estado como actor central en la regulación de los procesos económicos, sociales y tecnológicos, no la desaparición del Estado, pero tenemos que comenzar a analizar el papel del Estado y por supuesto las estructuras sociales, y todo eso conduce a un efecto de tanta locura, las alienaciones múltiples. El trabajo bajo este sistema a menudo se enfoca más en el tener que en el bienestar, conduciendo a problemas de salud mental que son tratados como fallas individuales y no sistémicas. Entonces, este es un punto clave para la discusión. El capitalismo, este rato, está viviendo una suerte de crisis generalizada, sí, y muchas veces se ha hablado de que el capitalismo ha muerto. Recuerden ustedes lo que se decía ya en la gran recesión, ya nos acercamos a cumplir los 100 años, que se daba ya por fallecido al capitalismo y superado.
Yo en eso insisto, empecé diciendo que no creo en aquella visión de Yanis Varoufakis que dice que con el tecnofeudalismo estamos abriendo otra civilización. No niego la importancia del análisis de lo tecnofeudal, pero creo que es una manifestación más dentro del capitalismo, entendiendo que el capitalismo global vive una crisis múltiple, una crisis asimétrica como todas las crisis. Desde tiempo atrás se extiende por todo el planeta esta crisis generalizada, que tiene múltiples facetas, que está interrelacionada con, perdón, y además es sistémica. Lo interesante es que nunca antes habían aflorado tantas facetas críticas de manera simultánea, tan simultánea, que no se agotan en lo económico, financiero o inmobiliario, sino que tienen otras manifestaciones. Y esas manifestaciones, influenciadas por una suerte de virus mutante, le pondría entre comillas, aparecen en todos los campos de nuestra vida, en la vida económica, la vida política, social, ambiental, energética, alimentaria, cultural y por supuesto ética. Vivimos incluso una crisis de sentido, una crisis que niega las ideologías, el papel de las ideologías, pero no porque no acepten las ideologías, sino para imponer la ideología del capital global, del capital que se globaliza. Y entonces, todo indica que no estamos frente a una crisis coyuntural como las que se ha vivido en el capitalismo, épocas de crisis, de declinación, de auge y de declinación, sino que podría haber elementos de una crisis mucho más profunda, una crisis sistémica. Y es evidente que con las instituciones y constelaciones que conocíamos, que están siendo desbaratadas, no se puede asumir y resolver esta crisis. Entonces, como diría Antonio Gramsci, estamos en un interregno en el que no acaba de morir lo viejo y lo nuevo no puede aún nacer. Y esa sería la etapa que tenemos que preguntarnos. Yo sostengo que no estamos simplemente frente a una crisis final del neoliberalismo, del postfordismo, sino que estamos en medio de una crisis existencial del capitalismo. Pero eso no significa, para mí es clave y fundamental, que el capitalismo ha desaparecido. El capitalismo muta, se acomoda. Y creo que es importante entonces hacer una lectura teniendo en cuenta esta tesis. Hace varias décadas atrás, más de 20 años, ya escribía yo de lo que podría ser una edad media de alta tecnología, o ahora se habla del capitalismo tecnofeudal o del tecnofeudalismo capitalista. Sea cual sea la definición que podamos dar, si conviene asumir esas reflexiones desde esa perspectiva, desde esos membretes que abren la puerta al diálogo y a la discusión, el hecho real y cierto que hay algunos elementos que deberíamos tener en consideración. Uno, se mantienen y se agudizan las desigualdades extremas. Vivimos en un mundo con inequidades congeladas en el tiempo y en el espacio que se siguen profundizando, donde unos pocos realmente tienen acceso a la tecnología de punta mientras la mayoría está marginada. Yo personalmente tengo un celular de esos smartphone. Yo no uso un 5% de la capacidad tecnológica. Me considero una suerte de analfabeto digital, pero hay muchas otras personas que ni siquiera tienen el acceso material a los avances tecnológicos. Y esa tecnología totalitaria, vivimos una suerte de pesadilla tecnológica totalitaria, configura lo que ya se escribió El Gran Hermano, 1984, George Orwell, donde ahora las empresas transnacionales, los estados controlan los patrones de consumo y de cultura, el mundo del algoritmo. Los algoritmos comienzan a ser una herramienta de dominación cada vez más presente a la cual nosotros estamos sirviendo permanentemente. Y en ese escenario aparece una suerte de neofeudalismo con otras formas de oligarquías transnacionales comparables a la Edad Media por la concentración de poder y de la creación de sociedades cada vez más estratificadas a pesar de los avances científicos, incluso con espacios físicos cerrados. El muro de Trump en el sur de los Estados Unidos, la fortaleza Europa, todos los mecanismos para bloquear a los países que han conseguido ciertos niveles de bienestar, sacrificando a otros países, a otros pueblos y a la naturaleza. Y en ese contexto se sigue consolidando el poder oligárquico transnacional oligarquías transnacionales, estados transnacionales, en los cuales
las oligarquías nacionales y regionales y los estados vasallos asumen papeles de subordinación muchas veces de forma voluntaria, como lo vimos el día 7 de marzo, el sábado pasado, en la ciudad de Miami. Y en ese contexto, simplemente dejo claramente establecido, habría que analizar no solo a los Estados Unidos, no solo a China, que aparecen como las grandes potencias imperiales enfrentadas, sino también el papel de otras potencias imperiales que tienen algo que decir, el papel de Rusia, el papel de la India, la Unión Europea, que a pesar de que ha perdido muchas luces, todavía tiene alguna influencia. Entonces, aquí permítame que les plantee la tesis de esta Edad Media de alta tecnología o de este capitalismo tecnofeudal. En lo profundo de la Edad Media en Europa, la mayoría de personas vivían una etapa de oscuridad e ignorancia, con pocos avances científicos al alcance de la sociedad. La iglesia era un poder que se hallaba por encima del poder político. Había un pensamiento único, plasmado en la Biblia, que motivaba las luchas, las cruzadas contra el terrorismo de la época. Vayan echando paralelismos, no lineales, sino simbólicos para la reflexión. En ese medioevo simplemente predominaba el presente y la oferta de la eternidad. La historia había finalizado, aparentemente, y el futuro no existía o era imposible en la tierra. No trato de hacer comparaciones lineales que pueden resultar muy simplonas y simplistas, pero muchas de esas realidades parecen volver a estar de alguna forma presente en el mundo contemporáneo. Si durante la Edad Media la mayoría de la población estaba estructuralmente marginada del progreso, hoy también la mayoría de los habitantes del planeta no participa de los beneficios del progreso, está excluida. 1% de la población más rica en el planeta aglutina una riqueza igual o superior al del 50% de la población. En algunos casos, esa enorme masa de seres humanos no tiene ni el privilegio de ser explotada. Así, sin lo más profundo de la Edad Media, la gente no tenía tiempo para reflexionar, estaba demasiado preocupada en sobrevivir a las enfermedades que asolaban en formas de pestes. Recuerden la Edad Media en Europa, a la desnutrición, al trabajo servil, a los abusos de los señores feudales, así como a las interminables guerras. En la actualidad, muchas de estas pesadumbres se mantienen para más de la mitad de habitantes del planeta. Incluso parecen haberse incrementado por efecto del consumismo y la sobrecarga de informaciones alienantes o la autoexplotación, con lo que llamaríamos el uberismo, la influencia del servicio Uber, que perversamente están minando la capacidad crítica de amplios segmentos de la población en el planeta. Y lo interesante o lo preocupante es que se ha dado la difusión global de ciertos patrones de consumo en una pirueta de perversidad absoluta que se infiltran en el imaginario colectivo aún de aquellos grupos humanos sin capacidad económica para acceder a ese consumo, manteniéndolos presos del deseo permanente de alcanzarlo. La frustración es estructural y eso genera otras formas de violencia. Si entonces la iglesia era la encargada de preservar el conocimiento para proteger sus intereses y de los señores feudales, y que buscaba mantener a las masas ignorantes, temerosas de los bárbaros, de los terroristas de la época y atadas a la visión totalitaria de Dios, hoy son en el ámbito económico, en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las maquinarias de dominación economicista al servicio de las transnacionales. Para eso cuentan ahora con el poder de los grandes medios de comunicación global, esas empresas de oligarquía que controlan los medios de comunicación global, las redes sociales, lo que significa el Internet, el papel de los estados de los países ricos y también, por suerte, el papel de los pequeños señores feudales elegidos periódicamente como presidentes de nuestras repúblicas. Al inicio del siglo XXI, esto se mantiene. Recordemos entonces que los grandes medios de comunicación, en una suerte de paralelismo con las prácticas inquisitorias del medioevo, de la Edad Media, marginan lo que no debe ser al negar espacios para su publicación. Y ahora, las redes sociales, el mundo del algoritmo o de los algoritmos cumple un papel similar.
Se ha logrado entonces un control casi global, total, para obligarnos a discutir y a analizar cosas que el poder quiere que lo hagamos. Entonces, a la ausencia de información de aquellos siglos se contrapone en la actualidad una avalancha de información, muchas veces manipulada, que perversamente termina por eliminar las capacidades para informarnos realmente y sobre todo nos impide desentrañar lo que en realidad está sucediendo. Por eso es importante recuperar esa recomendación de José Martí. Hay que atendernos a lo real y no a lo aparente. Y entonces, esta Edad Media de alta tecnología, con sus muros reales, en la actualidad hay muros reales entre países, entre continentes, incluso en nuestras ciudades se establecen estos barrios reservados de los grupos más ricos de la población para proteger su bienestar, estaría recreando una suerte de oscurantismo de otro signo, el de la información sin conciencia, de la tecnología digital sin espíritu, todo para garantizar la acumulación del capital. Esto se nutre de una suerte de escolástica plasmada en la impudicia del capitalismo. Yo quiero hacer hincapié en este tema de la impudicia. Una impudicia, como decía, o como dice Fernando Buenabad Domínguez, que se sustenta en algo clave, el fetichismo de la mercancía, analizado con rigor por Marx, que no es una ilusión óptica, sino una operación semiótica. Las relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas, dice Buenabad, y las cosas adquieren una vida social autónoma que encubre la explotación que las produce. Esta impudicia, perdón, consiste en que este encubrimiento ya no necesita ocultarse. La obscenidad del capital no es secreta. La obscenidad del capital es pública, es cuantificable, es celebrada en rankings de riqueza extrema que conviven obscenamente con masas empobrecidas. La desigualdad ya no se justifica con pudor, se exhibe como mérito, como espectáculo aspiracional. La semiosis dominante convierte el robo estructural en éxito individual y el fracaso social en culpa personal. Así termina Buenabad su reflexión. Yo me hago una pregunta para seguir forzando la discusión y la reflexión. ¿Quién sabe si a este paso algún día llegaremos, a través de la manipulación genética, a construir una suerte de sociedad dominada por un grupo de seres humanos superdotados y de grandes mayorías para las que el conformismo será la norma? ¿Será que estamos realmente inmersos en una suerte de pesadilla tecnológica totalitaria? Voy cerrando mis reflexiones con algunos puntos que me permiten ratificar la existencia del capitalismo. Ahora, como antes, se mantienen procesos de acumulación originaria, como los que planteaba Carlos Marx. El acaparamiento de tierras, Landnahme, decía Rosa Luxemburgo en alemán, sigue presente. La acumulación por disposición de David Harvey es una realidad en todo el mundo. Incluso la guerra lo que trata es de conseguir el control de los recursos petroleros, hidrocarburíferos, el asalto a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro y de su esposa, o lo que está sucediendo en el Irán, o lo que ya sucedió en Irak, o ya sucedió en Libia, para mencionar casos muy concretos recientes, y todos en clave de una disputa interimperial en la que no solo están en juego los controles de esos recursos naturales y otros más, sino que está en juego la presencia de China, que es el gran opositor de los Estados Unidos. Todo esto nos lleva entonces a explicar que el saqueo, la acumulación, la concentración, la devastación neocolonial garantizan y mantienen la evolución del capitalismo en la actualidad. Un capitalismo moderno que para mí tiene rasgos de tecnofeudalismo. Inclusive la transición verde, esta transición energética verde, se está desplegando de forma inseparable a través de nuevos y brutales extractivismos junto a la digitalización, que es la transición gemela, transición energética corporativa y transición digital, que están estrechamente vinculadas, y vemos cómo las energías renovables, vemos cómo las redes inteligentes, la movilidad eléctrica o la gestión energética dependen cada vez más de datos, de infraestructuras digitales y de sistemas de inteligencia artificial. Y en ese contexto vemos cómo las demandas energéticas tienen tres fuentes fundamentales. Una tiene que ver
con todo lo que es el armamentismo. Dos, lo que tiene que ver con la transición energética y digital. Y en ese escenario aparece en tercer lugar la inteligencia artificial. Entonces, esta convergencia implica un fuerte aumento de la demanda de minerales críticos, de energía, infraestructuras tecnológicas, y eso está reproduciendo la concentración de poder en pocas manos. Grandes empresas mineras, grandes empresas industriales, grandes empresas tecnológicas. Esto intensifica la competencia geopolítica por el control de todos esos factores, tecnologías, datos, recursos naturales estratégicos. Esto está intensificando el conflicto por el acceso y el control de minerales, de tierras, de infraestructura digitales. Veamos lo que está pasando en estos días. Todo eso está contribuyendo al despojo de comunidades, agravando las desigualdades globales en un contexto de remilitarización de las relaciones internacionales, de aumentos en el gasto de la defensa, y eso nos lleva a más neocolonialismo o lo que llamamos como colonialismo verde. Entonces, para cerrar esta primera parte, creo que es muy importante hacer un esfuerzo para entender lo que significa el capitalismo, identificar cuáles elementos son fundamentales del capitalismo: la propiedad privada sobre los medios de producción, el trabajo asalariado, la explotación de la plusvalía, con trabajo asalariado o no trabajo asalariado, como rescata Nancy Fraser, un libro fantástico, lo mencioné y que recomiendo, El capitalismo caníbal, la producción permanente de mercancías, la mercantilización de la vida, que eso es algo brutal. Vivimos un momento que ya se planteó hace mucho tiempo atrás, de una deshumanización de la humanidad y es una desnaturalización de la naturaleza. Todo está siendo mercantilizado para garantizar la acumulación del capital, sea produciendo, sea comercializando, sea financiarizando. Y entonces, así como las serpientes cambian de piel de tiempo en tiempo y siguen siendo serpientes, el capitalismo se mimetiza, el capitalismo se camufla y sigue reptando, cambia de piel, pero no deja de ser capitalismo. Es entonces un gran reto comprender lo que representa la esencia del capitalismo para no quedarnos estudiando las pieles que van quedando en el camino. Y no nos olvidemos que el capitalismo, como las diferentes serpientes, tienen distintas pieles, distintas formas de expresarse, distintas formas de expandirse en diversas coyunturas, en diversas culturas, en diversas realidades. Hemos discutido alguna vez sobre el capitalismo anglosajón, el capitalismo renano, el capitalismo japonés, asiático. Habrá también que discutir sobre lo que significa el capitalismo chino. Todos como expresión ahora de la civilización del capital, que vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza. Esta es en esencia mi lectura, mi apreciación sobre este capitalismo tecnofeudal que sigue siendo capitalismo. Muchísimas gracias, mi querido Alberto, por esa impresionante disertación, sumamente importante, interesante, profunda. Y quiero agradecer también el cumplimiento de los tiempos que nos permiten, pues, tener una noción participativa como deben tener esos espacios. Pero bueno, hablando de asimetrías también, hoy voy a aplicar una, ya que yo, al ser el moderador y tener la palabra, voy a hacer la primera pregunta. Mientras, por favor, les pedimos a las personas que tengan alguna consulta, alguna pregunta, quieran profundizar en algún tema que nos pueda ayudar Alberto, por favor que lo notifiquen por el chat y conforme pues se siga presentando, daremos la palabra. ¿Listo? Entonces, por favor, eso voy a continuar. Quisiera, Alberto, por favor, profundizar en dos temáticas importantes a la luz de tu conversación, de tu tertulia. Pues, como muy bien has mencionado, en este momento tenemos una suerte de mimetización del capitalismo. En ese sentido, hay una noción de impudicia que me parece un elemento fundamental, ya que la sociedad, conforme ha visto los abusos que ha cometido el régimen capitalista, ha tratado de alguna manera darle regulaciones o limitaciones. Sin embargo, la impudicia que han tenido en ocasiones ciertas élites que pues buscan depredar como una forma de reproducirse, pues las han de alguna forma sorteado, ¿no? En ese sentido, cuando la sociedad configuró los estados para tratar de regular a los regímenes de poder y en ese caso se implementó el tema de los impuestos, inmediatamente las élites pues crearon los paraísos o guaridas fiscales, un elemento
clave a comprender ahí. El momento en el que se crearon las leyes que cuidaban a nuestros niños, a nuestras niñas de cualquier tipo de abuso, inmediatamente surgieron figuras como Epstein que dan cuenta también de las impudicias que tienen los señores feudales, tecnofeudales, en algo que claramente lo quieren tapar con todas las maneras posibles y eso utilizarlo también como cortina de humo al mismo tiempo, ¿no? Cuando los grandes, poderosos, estaban ocupando los medios de comunicación, surgen las redes sociales como un espacio y a la vuelta de la esquina las compran. Tenemos a Bezos comprando el Washington Post, tenemos a Elon Musk comprando lo que antes era Twitter, ya quizás no lo recuerden que así se llamaba, y claro, surgen alternativas como Blue Sky, que lastimosamente pues su nuevo gerente, CEO, pues ya no tiene tanta la premisa que existía antes, ¿no? Entonces vemos cómo hay una suerte de continuos, siempre formas de resquebrajar esto. En ese sentido, mi primera pregunta, Alberto, sería, en la constitución del régimen feudal, ¿cuáles fueron esos momentos de limitación de esos regímenes feudales? ¿Quién les limitó? ¿Fue la sociedad en su conjunto? ¿Eso fue lo que estimuló la creación de un Estado que subordine o que de alguna manera confronte los espacios incluso monárquicos, en aquellos espacios monárquicos depredadores o aquellos espacios monárquicos que no por voluntad, sino porque el advenimiento de una revolución podía causar su destino final como ocurrió en Francia? Entonces, esto como una suerte de no solo quedarnos en este espacio de que existe una cuesta abajo de esto, sino cómo esto se genera, ¿no? Entonces, primer momento importante. Y segundo momento importante a tomar en cuenta, quisiera preguntar también, ¿cuál sería en este momento una forma de limitar esos procesos? Y para finalizar, como último punto, a veces uno puede parecer muy lejano en esto, ¿no? Pero es complejo a veces escapar del mercado. Si ustedes han tomado Uber en algún momento, van a ver que en sus cuentas bancarias inmediatamente el registro está en Países Bajos, porque no solo que ya no contratan personas en el mecanismo más básico de explotación, mientras el mundo está avanzando tratando de ver cómo se trabaja menos, hay espacios, plataformas que se plantean como hipertecnológicas, pero en realidad no contratan a sus trabajadores, no les dan vacaciones, les sobreexplotan, no les aseguran socialmente y aparte de eso, tienen todos estos esquemas fiscales. Es de esa manera que se configuran estos espacios y yo quisiera saber querido Alberto, cómo entender esos procesos y sobre todo cómo generar un proceso de regulación de estos en el espacio social y con las herramientas que tenemos como primer momento. Entonces, damos eso hasta que las personas, por favor, también nos sigan indicando sus ¿Quieres preguntas y que haga cuestiones. Laura alguna Becerra pidió reflexión la al respecto? palabra. Laura Becerra pidió la palabra. Ah, adelante, Laura. Ok. Ay, gracias, buenas tardes, Laura Becerra de Equipo Pueblo de México. Alberto, muchas gracias por la acelerada presentación que nos haces. Y nos cuesta trabajo seguirla. Yo no sé si tú conociste o leíste a Alonso Aguilar Monteverde, mexicano, de la que yo fui alumna muchos años y parte de un esfuerzo político. De manera que a lo mejor mi pregunta es como antigua, no como de los viejos que empezamos hace muchos años haciendo una identificación del enemigo principal. Y entonces decíamos que nuestro enemigo principal no era el gobierno, sino era el imperialismo, y en fin, caracterizábamos e intentábamos hacerlo. Mi pregunta es a lo mejor, perdón, muy específica, me encanta esta frase, las pieles que van quedando en el camino. Una de esas pieles es el neoliberalismo. ¿Cómo entendemos ello? Porque en México, bueno, nuestro gobierno supuestamente progresista dijo hace 7, 8 años que abandonaba el neoliberalismo y nosotros entendemos que no lo abandonó, está presente, pero ¿cómo queda esta etapa, fase o no sé, este modelo, este modelo económico en lo que la reflexión que tú nos compartes y al mismo tiempo cómo entonces queda esta otra caracterización del populismo? Porque son, en el caso de América Latina, mi punto de vista es lo que está ocurriendo en nuestros países de la región,
es que estamos llegando con gobiernos que se dicen neoliberales o que abandonaron el neoliberalismo, pero y que en el fondo entendemos que son populistas. Entonces entiendo que estas categorías no son, o sí, parte de un análisis. Y termino para dar tiempo a que otras personas intervengan. Entonces, ¿cómo es tu perspectiva del el imperialismo? Como lo caracterizamos desde la academia y desde los movimientos sociales, es que estamos ahora en un imperialismo solo dos potencias. ¿Dónde quedan los BRICS en este imperialismo o no? Perdón si son preguntas de viejita, a la antigua antropóloga social, pues ya te leeré y te agradezco mucho tu excelente presentación. Muchísimas gracias, Laura. Alberto, por favor, ayúdanos con estas dos preguntas hasta que las personas también se sigan animando y les invitamos, por favor, a seguir cuestionando. Muchas gracias, Laura. Adelante, Alberto. Ayúdanos con tu micrófono, Sí, Alberto. sí. Perfecto. Vamos por partes, habría dicho Jack el Destripador. Hay muchos elementos interesantes en las preguntas formuladas y creo que es necesario hacer algunas puntualizaciones. Empezaría, espérenme, estaba anotando aquí las cosas, empezaría con la reflexión que planteó aquí Jonathan, que me parece muy importante. ¿Cómo se enfrentó ese poder feudal en la Edad Media? ¿Ya? En gran medida por las luchas campesinas. Recordemos cómo fueron hace más de 500 años las luchas campesinas y luego vinieron las luchas de religión que desembocaron en lo que se conoce como la Paz de Westfalia, ¿ya? Que da el origen a los estados, entre comillas, modernos. ¿Ya? Se imponen nuevamente los señores feudales, pero con ciertas limitaciones. Hay limitaciones que luego son procesadas y avanzamos hacia la Revolución Francesa y ahí podríamos nosotros hacer una disquisición sobre la historia y larga y podríamos entrar en detalles. Lo que sí quisiera rescatar como una cuestión importante es que hubo luchas desde abajo para enfrentar a los señores feudales. ¿Cuáles luchas tenemos que ahora impulsar para enfrentar a estas oligarquías tecnofeudales? Nuevamente desde abajo. ¿En qué terrenos? En muchos terrenos, ¿ya? No sé si habrá que comenzar a pensar en la posibilidad, es una idea que habría que discutir y profundizarla, de una suerte de rebelión de los usuarios de las redes sociales. Podríamos conformar, tesis para la discusión, una suerte de una clase social de usuarios que tengan conciencia de que están siendo explotados y que puedan dar una respuesta. Al respecto, yo estuve hace 2 semanas en México en la presentación de un libro en donde se discuten desde diversas lecturas el papel que pueden cumplir los estados para controlar las redes sociales e impedir que sea un mecanismo de dominación. Lo que tú señalas, el ejemplo de la sobreexplotación laboral autopermitida en la práctica, ¿ya? Que es el Uber, ¿ya? La uberización de la economía, la uberización de la sociedad. Lo interesante sería aquí cómo comenzamos a reflexionar en respuestas desde la sociedad civil. Los estados tienen que cumplir un papel, de acuerdo, por supuesto, pero yo no esperaría que los estados resuelvan este nudo gordiano. Entonces la pregunta es aquí, ¿podemos impulsar? Quizás es muy duro decir una revolución, al menos una rebelión desde los usuarios y las usuarias de las redes sociales con conciencia para asumir ese reto, un tema que habría que profundizar y habría que discutir. En ese escenario, esa es una de las cuestiones. Se sigue manteniendo la necesidad de las luchas por la emancipación de los seres humanos, que es una característica de la historia de la misma humanidad. Eso fue antes, eso es ahora. Pensemos desde Espartaco, que levantaba la lucha de los esclavos en el Imperio Romano. Pensemos cuántas otras luchas han realizado nuestros pueblos en América Latina, ¿ya? En indígenas, campesinos, las mujeres, la juventud, estudiantes. El mundo tiene que seguir luchando, no podemos quedarnos pasivos. Y ese es el gran miedo que tengo yo, el gran temor que tengo yo, de que con esta dominación tecnológica nos vuelvan cada vez más pasivos. Y en el caso de mi país, en Ecuador, veo cómo esa fuerza que ha tenido y tiene el pueblo ecuatoriano para responder
En los últimos años, a través de distintos mecanismos, se ha establecido el miedo y el temor para apaciguar la sociedad. Tenemos a momentos, veo, como sociedades anestesiadas, tema para la discusión. Una pregunta adicional, Jonathan, y quedo abierto para un debate, abierto un debate franco y profundo. ¿Cuál es el papel del mercado? ¿No será hora de comenzar a replantearnos el mercado, no simplemente visto como sinónimo de capitalismo? El mercado existía antes del capitalismo, mucho antes del capitalismo. Fernand Braudel, el gran historiador francés de los anales que ya murió, llegó a decir que el capitalismo entró como un visitante furtivo en la noche y se apropió del mercado. Los mercados estaban ahí presentes en Europa hace muchos siglos, ¿ya? Los mercados están presentes en nuestra América, en las culturas indígenas. Hay en México, cerca de Oaxaca, hay uno de los mercados más antiguos de la humanidad. Este rato no me acuerdo el nombre, quizás la compañera de México recuerda y nos puede refrescar la memoria. Ya son mercados donde las relaciones humanas no pasan por la mercantilización. Y si alguno de aquí es creyente, podríamos también recuperar que un tal Jesús sacó del mercado a latigazos, del templo a latigazos a los mercaderes. Yo creo que hay que entonces establecer ciertos mecanismos, ciertos espacios donde no se puede permitir la mercantilización. Lugares sagrados, la naturaleza, el cuerpo de los seres humanos, la vida misma no puede ser mercantilizada. Y entonces llego yo a la pregunta de Laura. Laura, en primer lugar, lamento que a momentos haya hablado muy rápido y de forma atropellada, pero trataba de cumplir con el tiempo que me dieron. Me habría gustado tener un par de horas para hacer una reflexión más detenida, llena de ejemplos concretos, pero creo que las preguntas que tú haces no son preguntas antiguas. No hay preguntas antiguas, lo que puede haber son respuestas nuevas. Entonces aquí deberíamos preguntarnos qué significa el imperialismo en la actualidad, cuáles son esas modalidades contemporáneas del imperialismo estadounidense. Nos quiere tratar como nos trató en otras épocas, como su patio trasero. Ahora habla del hemisferio occidental. Y es un imperialismo que ya lo conocemos, coercitivo. Mezcla el garrote y mezcla la zanahoria. Establece sanciones y premios como arma geopolítica. Eso ya lo vivimos. Las guerras propiamente dichas conforman un escenario, un instrumento, más que un escenario, un instrumento geopolítico conocido. Y lo que estamos viendo ahora es que el presidente Trump está rediseñando, relanzando la vieja política de las cañoneras. Yo recuerdo cómo a inicios del siglo XX, allá por 1902, 1904, una flota combinada de barcos ingleses, alemanes y creo que italianos bombardearon Venezuela, atacaron a Venezuela para cobrar una deuda externa. Esa política de las cañoneras luego se reflejó una y otra vez en invasiones en Nicaragua, en Haití, en República Democrática. Y eso está haciendo ahora el presidente Trump. Secuestra con un ataque bélico, con una agresión al presidente de Venezuela y su esposa. Le secuestra, ¿ya? Amenaza y bloquea aún más a Cuba, ¿ya? Luego están asesinando a gentes que van, porque no encuentro otro término, discúlpeme, en las llamadas narcolanchas. Y esa política de las cañoneras de Trump en el ámbito regional se expande al ámbito global. Este rato está bombardeando el Irán en estrecha alianza con el sionismo. Entonces ahí hay otro factor que había que tener en cuenta. Y el presidente Trump en su gestión, en su gestión actual, ha bombardeado Yemen, Siria, Somalia, Irak, Nigeria, no sé si me escapa algún otro país, amenaza con anexarse Groenlandia. Y tenemos un imperialismo que tiene otro tipo de guerras, las guerras comerciales, que están haciendo trizas, flecos, acabando con lo que llamábamos el libre comercio, que nunca existió. Y entonces ahí tenemos por un lado el chantaje comercial vía aranceles. Es una forma de guerra económica, guerra comercial. Enfrenta a la Unión Europea, enfrenta a China, enfrenta a Canadá y México con su Tratado de Libre Comercio y dice que el Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, que ahora tiene otro nombre, Canadá, México, Estados Unidos, es irrelevante para él y pone aranceles a todo el mundo. Entonces vemos que esta es una realidad muy complicada donde ese imperialismo también aparece con ofrecimientos y presiones
electorales, preelectorales del caso de Argentina, el caso de Honduras, lo que se está tratando de hacer para afectar la posibilidad de la reelección del progresismo en Colombia. En Ecuador, con nuestro presidente totalmente apegado, sumiso a los intereses de Washington, abre una guerra comercial para golpear al presidente Petro, acusándole, según el presidente Noboa de Ecuador, de ser responsable de la inseguridad interna en el país. Y luego también vemos cómo hay otra forma de imperialismo, en cuando ya viene la disputa del petróleo, la disputa de las tierras raras como el litio, el cobre y otros productos energéticos que nos llevan a una cuestión que deberíamos tratar de entender: el imperialismo energético, que está alimentado con una serie de discursos y de mensajes que a la postre lo que quieren es asegurar los recursos naturales de nuestra América. Y en ese escenario se multiplica la presencia militar en nuestros territorios. No sé si hay alguien que nos pueda profundizar más en la discusión de la respuesta de Estados Unidos a la construcción por parte de China del puerto de Chancay. ¿Ya? Casi a renglón seguido, los Estados Unidos en Talara está estableciendo una gran base militar. Creo que en el Perú ya hay 6 bases militares. ¿Cuántos puntos militares tienen en Colombia? En Ecuador, a pesar de que el pueblo ecuatoriano ha ratificado en las urnas por segunda vez la Constitución que prohíbe la presencia de tropas extranjeras, el presidente Noboa está permitiendo la llegada de tropas extranjeras. En ese escenario también tendríamos que anotar algo que me parece fundamental. Así como hay ese imperialismo norteamericano desde afuera impuesto, hay unas respuestas de sumisión de muchos gobernantes de nuestros países en función de aceptar el tutelaje norteamericano, aceptar que seamos una suerte de protectorados de los Estados Unidos. Yo hablaría, entre comillas, para forzar la discusión, de un imperialismo autoimpuesto. Aceptamos el colonialismo norteamericano y ahí se forma este escudo de las Américas en esa cumbre que se realizó en Miami el día sábado pasado, 7 de marzo. Entonces, estamos viendo unos cambios brutales y estamos viendo cómo se sigue expandiendo este imperialismo en nuestros territorios y se enfrenta con otros imperialismos, porque no es el único. El imperialismo chino tiene sus características, el ruso las propias, y comienza a configurarse otro punto de expansión imperial como es la India. En ese contexto, el papel de los BRICS merece ser analizado con detenimiento. Todavía yo creo que hay un enorme potencial para enfrentar al imperialismo norteamericano, sin lugar a dudas, pero todavía entre los mismos miembros fundadores y los más prestantes y potentes dentro de los BRICS, como es China e India, hay muchas disputas entre los dos como para esperar que puedan tener una respuesta. Pero cualquier solución que surja de Rusia, de China, de la India, de esos países, nos debería hacer reflexionar a los países de América Latina que nuestra tarea no es simplemente cambiar de dueño, cambiar de zona de influencia, de poder hegemónico, sino de construir respuestas de integración real, algo que lo lograremos cuando los pueblos de América Latina consigan sumar y tejer sus luchas. Buenísimo, querido Alberto. Ahora damos el paso, por favor, a Alejandro. Después leo la pregunta de Armando que nos dice en el chat. Adelante, Alejandro, por favor. No escucho nada. Sí, no estamos escuchando, Alejandro. Tal vez si es que puedes encender tu micrófono nuevamente. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha perfecto, Sí, Alejandro. Ya. Sí, adelante. Bueno, Alberto, muchas gracias por tan brillante exposición. Yo soy un admirador tuyo, te conozco desde la Montecristi y todo el papel que has jugado desde esa época. Mi interrogante es en la medida en que la situación que estamos viviendo en el país tan crítica, aspiramos que haya unión del progresismo. Ya sé que se empiecen a catalizar desde las próximas elecciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí tengo una inquietud porque, igual que tú, yo tengo serias discrepancias con la Revolución Ciudadana y con su máximo dirigente, líder. Pero ¿hasta qué punto es posible que nosotros podamos ceder de alguna forma
espacios como para emprender una cruzada contra el neoliberalismo que nos está dañando tanto. Esa es mi inquietud y que coincide mucho con lo de la pregunta que han escrito a Armando Mendoza. Si eres tan amable, esperaría una respuesta de tu parte. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Para complementar esa pregunta también y un poco extender ese punto, te leo, Alberto, la pregunta de Armando. ¿Hasta qué punto los movimientos progresistas se han visto limitados en su análisis y trabajo por una lectura de la naturaleza humana, que es idealizada y que no siempre se refleja en la realidad? Lo que lleva a construir propuestas que, más allá de su nobleza y buena intención, resultan poco practicables. ¿Cómo puede asumir el progresismo una visión de las personas como son y no como quisiéramos que fueran? Y tenemos una pregunta más, Alberto, por favor, si me permites. María Isabel, adelante. Buenas tardes. Gracias, Alberto, por toda la reflexión. Mi pregunta va más orientada como si este proceso que estamos viviendo y el cual nos has explicado y muy comparado con la Edad Media, con algunas características, ¿no? ¿Cómo sería el tema de un poco defensa de la gente, de la ciudadanía? Se supone localizarse más en el ámbito de sus localidades, ¿no? Porque, bueno, si todos es más tecnología, menos salario, menos trabajo directo, ¿cómo nos vemos y cómo nos comparamos con la Edad Media en esta época? Va a ser más orientado hacia lo local, a sobrevivir en lo local, a relacionarse localmente para el intercambio. ¿Cómo lo verías eso? Chévere, muchas gracias. Ahora pido la palabra, por favor, Rosel y María Victoria nos escribe antes de darle la palabra. Excelentes aportes. Mil gracias, Alberto. Un abrazo desde Colombia. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, que se han unido. Adelante, Rosel, por favor. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición, bastante brillante como siempre. Tengo dos preguntas. Uno, eh, quizás nos saque el tema, pero la pregunta es qué es de esto que decíamos en el Foro Social Mundial, otra economía es posible, ¿no? Las economías alternativas, la economía popular, solidaria. ¿Qué espacio tenemos en este escenario de reconfiguración del capitalismo, ¿no? Y la segunda pregunta es, no sé si usar el término de feudalismo nos lleva a categorías que vienen desde el otro lado, ¿no? Yo creo que ya en América Latina vivimos desde la primera dependencia, la colonialidad del poder, hemos ido generando categorías nuestras que podrían ayudar a una reflexión sobre lo que está pasando con el capitalismo en esta nueva etapa, ¿no? Esas son mis dos preguntas y muchas gracias. Muy amable, Rosel. Listo, me parece que tenemos un buen conjunto de cuestiones para que nos pueda ayudar Alberto. Adelante. Me van a disculpar medio segundo, porque Ok, hasta eso. una de las preguntas me lleva a algo que les voy a enseñar. Ok, muchas gracias. Hasta Ya eso, estoy quería de vuelta, agradecer ya estoy de mucho. vuelta. Con Ya alas y estoy de gratitud por vuelta. este espacio. No lo Adelante. tenía a mano, tenía que recuperar. A ver, son preguntas realmente importantes. No quisiera profundizar mucho sobre la realidad ecuatoriana, ¿ya? El hecho real y cierto es que en Ecuador vivimos un proceso muy complicado en donde ya soplan vientos dictatoriales, abiertamente dictatoriales. Les podría dar cualquier cantidad de elementos para esa conclusión. El hecho real y cierto es que el país está con una sociedad anestesiada por el miedo. Eso empieza con una brutal represión durante las dos acciones de movilización importantes del pueblo ecuatoriano, lideradas por el movimiento indígena 2019-2022, y eso se agudiza con la pandemia y posteriormente el Ecuador se ha transformado en el país más violento de toda la región en 5 años.
Es algo brutal. Los niveles de violencia, el dominio que tiene el crimen organizado en un país que antes era pacífico, era considerada la isla de paz en América Latina, entonces ha generado un ambiente donde el miedo, miedo real y miedo exacerbado por el gobierno, abre la puerta, por un lado, a una militarización de la sociedad y, por otro lado, a una profundización de la neoliberalización de la economía. En ese contexto, sin entrar en un análisis por qué estamos allá, la alternativa que tenemos es la unidad. Hemos tenido un ejemplo maravilloso el 16 de noviembre del año pasado, cuando la mayoría de la población en las urnas le dijo no al cambio de la Constitución al presidente Noboa e impidió algunos atropellos adicionales a derechos humanos y derechos de la naturaleza. Eso demuestra que la sociedad puede organizarse y dar respuestas en una gran minga democrática. Ningún partido político, ninguna persona puede atribuirse ese triunfo, esa derrota que le infringimos al gobierno del presidente Noboa, que lidera un proyecto político de las oligarquías vinculadas a los grupos transnacionales. La conclusión es obvia aquí, Alejandro. O nos unimos o nos hundimos. La unidad tiene que darse. Pero la unidad entonces debe pasar por establecer un gran acuerdo nacional, un acuerdo democrático nacional, ¿a partir de qué? De lo que es la Constitución, una Constitución que ha sido aprobada en las urnas 2 veces por el pueblo ecuatoriano, 28 de septiembre del año 2008 y 16 de noviembre del año 2025. Esto es algo inédito en el mundo, que una Constitución haya sido aprobada por el pueblo ecuatoriano, por el pueblo 2 veces. Eso es claro. Es una constitución que, si uno lee con detenimiento, más allá de algunos temas que habrá que corregir, por supuesto, pone en riesgo los privilegios de las oligarquías, de los privilegios de los grupos acomodados vinculados a los grupos transnacionales. Esa es una primera respuesta a la unidad. La segunda respuesta, Armando nos pregunta, ¿cómo ver a las personas como son y no como nos imaginamos? Yo podría dar la vuelta a la pregunta. Bertolt Brecht, o el planteamiento le daría la vuelta. Es necesario comenzar a pensar, Bertolt Brecht, ese gran dramaturgo alemán, decía que es necesario comenzar a pensar a las personas como quienes pueden ser portadores de cambio, como queremos que sean, incluso para recuperar sus potencialidades, sin idealizaciones, sin ingenuidad, pero creo que hay un enorme potencial, sobre todo en nuestra América, si nos remitimos, por ejemplo, a los aportes de los pueblos originarios, a los aportes de las comunidades campesinas, de las comunidades urbanas, a la lucha que están realizando las mujeres, porque las mujeres comienzan a estar en la vanguardia de las resistencias que son a la vez de reexistencias. Sin idealizaciones, yo sí creo en el potencial de esos pueblos que se organizan y que dan batalla para impedir ser atropellados por el capital. Luego también aquí Marisabel nos pone una pregunta complicada. ¿Cómo hacer? ¿Desde dónde actuar? Yo diría, desde el comunitarismo. La comunidad es fundamental. Hay que recuperar lo comunitario urbano, lo comunitario campesino, lo comunitario entre los seres humanos, ir estableciendo mancomunidades, ¿ya? Eso no significa que, emulando la lectura del feudalismo, nos vamos a aislar del resto. No, hay que buscar mancomunidades, hay que buscar y tejer redes de resistencia que son a la vez redes de reexistencia, porque se están haciendo propuestas concretas de otras formas de dar salida a los problemas existentes. ¿En clave de qué? La visión del pluriverso que plantean los zapatistas. Para mí eso es muy rico, muy aleccionador. Un mundo donde quepan muchos mundos, nos dicen los zapatistas, debe ser el horizonte. Un mundo, anotaría yo, donde quepan muchos mundos que garanticen la vida digna de seres humanos y de seres no humanos. Y ahí recupero no solo el potencial que tienen los derechos humanos en general, los derechos colectivos, sino los derechos de la naturaleza, en clave con derechos existenciales a una vida digna. Entonces, ahí viene otro tema para la reflexión que me parece interesante, es recuperar un mensaje que nos dio hace muchos años atrás un gran amigo, un compañero de luchas y un
potente maestro como es Aníbal Quijano. ¿Qué decía Aníbal? Un peruano, un brillante pensador, que tenemos que dar respuestas dentro del Estado, buscar respuestas con el Estado, respuestas fuera del Estado y siempre en contra del Estado. Ese es un tema clave, ¿ya? Y no podemos quedarnos pensando solo en lo nacional, local, sino en lo nacional a nivel de los países, en lo regional, la integración e incluso a nivel global. Con amigos de Latindad hemos discutido algunas de estas cuestiones desde hace mucho tiempo atrás. Recuerdo el aporte que hicimos con Óscar Ugarteche, peruano economista que está ahora afincado en México, ¿ya? Cuando planteábamos un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana, planteamos de estas luchas contra la deuda externa y eso fue discutido en Naciones Unidas. Hubo dos debates, no trascendió, pero eso nos demuestra que sí podemos también plantear disputas a nivel internacional. Y por último, claro, como Rosel nos pregunta otras economías, tenía a mano justamente un libro que se presentó, no sé si alcanzan a ver ahí, no sé, Jonathan Sí, sí, alcanza a se ver el ve, libro, sí ¿ya? se ve muy bien. Buen vivir Ese y otras libro fue economías. presentado el lunes 23 de febrero en la Ciudad de México, ¿ya? Y está disponible en las redes sociales. Son Buen Vivir y otras economías, entre comillas, en América Latina, porque no creemos que hay una sola economía y hay multiplicidad de economías. Eso es interesante. Y la gran tarea aquí es cómo comenzamos a pensar otras economías para otra civilización, que no sea la civilización del capital, ¿ya? Esa es una de las grandes tareas. El proceso de imaginarnos en sí ya es eminentemente transformador, es eminentemente revolucionario. Y coincido también con Rosell cuando él hace la advertencia de que hay un riesgo, sí, yo coincido que hay un riesgo si tratamos simplemente de apegarnos a la lectura tradicional de lo que fue la Edad Media, no. La Edad Media de alta tecnología o este capitalismo tecnofeudal es recuperar algunos elementos de lo ya vivido para releer la historia. Y todo cambia. No es que es exactamente igual que la Edad Media. Hay cuestiones completamente diferentes y hay elementos que nos deberían servir para no solo pensar, para reflexionar, sino para transformar el mundo en que vivimos. Muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras. Y bueno, un poco para cerrar esta parte y ir a la parte final, solo quisiera dar una impresión importante, ¿no? Miren la importancia de estos espacios en los que están convergiendo. Agradecemos nuevamente a CONADES y a Latindad por la organización. Ahí Claudia Tamayo nos deja un lindo mensaje desde Latindad y desde IPC Medellín de la importancia de estos eventos y de converger en estos mundos para adversar este mundo hegemónico. Yo quisiera, antes de dar paso a Alberto para su última reflexión, que es la segunda parte de esto, que le pedimos que también sea pues un poco cortita, porque bueno, fueron muy buenas preguntas y muy interesante la profundización y pues no queremos que esto quite espacio para las reflexiones que Alberto nos quiere dar al final. Ya le ha sacado un espacio muy importante que es estos eventos, la producción audiovisual, que se debe seguir creando, que debe estar ahí de manera muy presente, pero Alberto nos ha presentado su último libro, que espero que sea uno de sus materiales de revisión a todas las personas que se encuentran aquí. Y bueno, hay decirles que en ese sentido es fundamental recordar a varios autores, como en este caso nos recordó Alberto, y quizás Marx también tiene una frase que a mí me gusta mucho, que, bueno, la historia suele ocurrir dos veces, ¿no? La primera como tristeza, la segunda como tragedia. En ese sentido, pensar el panorama, los futuros son fundamentales, pero pensar la historia también es fundamental. Y bueno, si Alberto también ha sacado uno de sus libritos, yo también saco uno de mis libros que me acompañó durante mucho tiempo cuando era estudiante de pregrado de economía y conocí pues a Alberto a partir de los libros. Qué importancia seguir creando esto y bueno, ahí también en medio de estos espacios de generar conocimiento, generar libros. Quizás es tiempo de una breve historia económica de América Latina que nos permita seguir pensando lo que se vendrá. Así que muchísimas gracias, Alberto, por estos espacios. Ya vamos a responder a preguntas sobre la grabación. Solo déjenme hacer una consulta a la producción. Y para cerrar este espacio, Alberto, te pido por favor que tus últimas reflexiones, que esta segunda parte nos querías dar, nos ayudes con ellas para ir cerrando el espacio e inmediatamente le damos el espacio
a Ariela. Solo hasta eso antes, me acaban de comentar, por favor, que el video estará disponible en el YouTube de Latindad para que lo puedan escuchar. Así que pendientes de eso. Y por ahí en algún comentario dejaremos también el nuevo libro de Alberto para que lo puedan descargar. Adelante, Alberto, por favor. Bueno, muy rápidamente, empecemos por una conclusión básica. Donald Trump, no es un simple personaje que puede ser anotado en una cuestión anecdótica. No, no, no. Trump, desde mi perspectiva, es una suerte de necesaria opción para reconfigurar el capitalismo imperial norteamericano. Trump y el trumpismo. No es él solo. Detrás de él hay un grupo enorme de pensadores que tienen una idea y una lógica de cómo recuperar el papel de los Estados Unidos a nivel internacional. El Make America Great Again implica entonces un esfuerzo múltiple y no es una cuestión improvisada. Sobre eso habría que profundizar y seguir trabajando. Entonces, Trump, al ser esta opción para reconfigurar el capitalismo imperial norteamericano, asoma algo similar a lo que fue el fascismo en tanto respuesta a la crisis del capitalismo hace 100 años. No quiero decir necesariamente que es igual, no, simplemente son reflexiones a partir de las cuales ponemos ciertos conceptos, ciertos puntos de historia para tratar de comprender lo que está pasando. Quisiera rápidamente hacer una última reflexión sobre lo que significa el enfrentamiento de Estados Unidos con China, esta competencia interimperial y lo que está jugando América Latina en ese momento. América Latina es un espacio en disputa entre los Estados Unidos y China. Hay un declive de la hegemonía de los Estados Unidos que está recurriendo a sus fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de los Estados Unidos? Las fortalezas militares. Estamos viendo que es su mayor capacidad este rato de respuesta a nivel mundial. Tiene todavía una enorme fortaleza monetaria a pesar del debilitamiento del dólar y tiene también una serie de fortalezas simbólicas por el consumismo, entre otras cosas. Y entonces aquí sería muy importante hacer un análisis de lo que está pasando, leyendo la doctrina Don Roe, o como se conoce ahora oficialmente como la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que fue publicada en noviembre del año pasado. No voy a entrar en los detalles, pero un punto clave que para mí y para muchas otras personas y analistas que conocen estos temas con mucho más profundidad, el tema de fondo es los Estados Unidos están enfrentando en primer lugar a China. Cuando atacan a Venezuela, capturan a su presidente. Cuando atacan a Irán, no están solo pensando en esos recursos naturales, petróleos y minerales de Venezuela. Ya aprobaron una ley en Venezuela para acceder al petróleo. Están en estos días discutiendo una ley para acceder a los recursos minerales con control norteamericano, sino que están pensando en enfrentar a China. Y eso es fundamental. Y entonces ahí tenemos dos modelos que están actuando en América Latina. Por un lado, el modelo financiero militar estadounidense. Los Estados Unidos tienen poder financiero todavía muy importante, controlan aquellos organismos internacionales de crédito que mencioné muy rápidamente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, versus el modelo financiero comercial de China. Esto es importantísimo y ahí hay que tener en cuenta las diferencias de tiempo, ¿ya? Los chinos tienen una visión de mucho más largo plazo. La India, no hay que olvidarnos de la India, avanza también ocupando espacios a nivel internacional, no tanto todavía en América Latina, y Estados Unidos vive de ciclos cortos que dependen de las elecciones, en este año de las elecciones de medio término. Yo creo que Trump, en vista de las elecciones de medio término, está en una situación muy complicada. Y entonces lo grave es que América Latina está atrapada en el tablero de ajedrez de los intereses geopolíticos interimperiales. Seguimos cumpliendo un papel de peón, con gobiernos cada vez menos soberanos. Hay algunos gobiernos dignos, de Brasil, el de Colombia, el de México. Pero lo real aquí es que en este contexto se va reproduciendo una nueva fase de la dependencia hacia China bajo la rivalidad con los Estados Unidos. Y entonces habría que recuperar, y coincido con lo que decía uno de los compañeros, todo el aporte que pueden darnos las teorías de la dependencia.
la vieja y siempre actual dependencia con todas sus secuelas está presente. La permanente dificultad para poner en marcha vigorosos procesos de integración regional está presente. Y todo en medio de esta suerte de cesarismo de nuevo cuño, bonapartismo, si ustedes quieren recuperar a Marx, se agudiza con el trumpismo que está acelerando los procesos de superexplotación de los extractivismos, por ejemplo. Y entonces China comienza a tener un papel preponderante, particularmente desde fines del siglo pasado. Es un actor geoeconómico ya posicionado en América Latina. Inversiones en infraestructura, inversiones en energía, inversiones en minería, la diplomacia de la deuda externa, la presencia y el potencial de financiamiento estatal de los bancos de desarrollo chinos. Yo creo que esto es importante y en ese contexto entonces vemos cómo los países de América Latina, lamentablemente con gobiernos progresistas o gobiernos neoliberales, han dado paso a una suerte de reprimarización de nuestras economías. La pregunta que yo me hago es si los Estados Unidos podrán recuperar su espacio trasero de la influencia china o los latinoamericanos, los países latinoamericanos, podremos por fin hacer un esfuerzo para generar respuestas autonómicas propias, integraciones que no están solo mediatizadas por el acceso a los mercados internacionales, sino fundamentalmente por respuestas a los graves problemas que tienen nuestros pueblos. En ese escenario tenemos que enfrentar e impedir las continuidades coloniales. Tenemos que enfrentar y impedir la dependencia estructural que se sustentan, por ejemplo, con los extractivismos, con la financiarización de nuestras economías. Y eso implica entonces recuperar la teoría latinoamericana crítica, pero enriqueciéndola con visiones que provienen de las lecturas de los pueblos originarios, que cuestionan las esencias mismas del desarrollo de su padre, el progreso, y de su abuelo, la modernidad occidental. Tenemos que reencontrarnos con esos valores, reencontrarnos con esas visiones, con esas propuestas, con esas prácticas, sin idealizar al mundo indígena, por supuesto, que nos permiten abrir la puerta para hablar de los buenos vivires o buenos convivires, que son mecanismos para ver el mundo de otra manera y para construir mundos sustentados en la justicia, en la libertad, en la equidad y sobre todo en el respeto a la vida misma. Hasta aquí llego, Jonathan. Muchísimas gracias, Alberto. Que no quisiéramos nosotros tener un podcast de 4 horas para escuchar No, nada todos de los comentarios. exageraciones. Pero está muy bien. Muchísimas gracias. Para que vean ustedes cómo, si bien las redes sociales, como decía Alberto en un momento, plantean esto, también nos permite tener estos espacios de réplica también. En ese sentido, agradecemos profundamente a Alberto su tiempo, su espacio, sus conocimientos aquí redistribuidos como nos gusta. Quiero agradecerles yo también, pues, este espacio y nuevamente recordarles que se llega gracias a Latindad y Conades que han organizado este evento. Y para hacer el gran cierre de esta noche, estamos con Ariela Ruiz. Adelante, mi querida Ariela. Gracias, Jonathan. No, simplemente es nada lo que hay que agregar a esta enorme reflexión. Efectivamente, América Latina se encuentra en un sándwich, en un conflicto, es epicentro del conflicto entre América Latina, entre China y Estados Unidos. Como dice Alberto muy claramente, todavía están dormidos ahí los organismos o el espíritu de integración de América Latina, aunque es difícil, el reto es muy difícil, yo creo que nunca tan complicado y tan complejo como en estos momentos. Es retroceder la historia, América Latina está dividida, en la cumbre del sábado del Escudo de las Américas ha comprobado que hay un grupo de países, 17, que están dispuestos a formar parte de la coalición militar propuesta por Trump para defenderse de la presencia china y expulsarla. O sea, es una guerra en nuestro territorio, esa es la verdad, pero con una América Latina fragmentada y con poco interés de su sociedad civil y de sus dirigentes políticos de posicionarse frente a estos temas que Alberto ha planteado magníficamente. Bueno, simplemente decir que esta reunión tan interesante que tú también has moderado también, Jonathan,
ha sido posible gracias a CONADES Internacional, como a grupos de análisis y promoción, grupos que se dedican a la promoción de debates sobre temas internacionales, que han coordinado con LatinDat para realizar esta convocatoria conjunta. Entonces, en nombre de todos ellos, les agradezco la presencia, el interés y sobre todo a ti, Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo y a ti, Jonathan, por ser un excelente moderador. Todos estamos muy satisfechos de la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, les mando un abrazo fraterno desde los Andes, desde Quito. Muchísimas gracias, querida Ariela, y un abrazo, compañeros y compañeras. Ya nos veremos en la siguiente lucha. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Mucho. Abrazo. Abrazos. Gracias. Gracias.